Bendiciones para todos, qué bueno estar juntos otra vez. Eh, Como lo hacemos o tratamos de hacerlo todos los viernes, queremos compartir la parashá de esta semana. Y esta semana, pues la parashá, como todas, pues tiene su particularidad, tiene su enseñanza hermosa, y siempre lo compartimos con mucho amor, con mucho gozo, con mucha alegría, porque creemos firmemente que el pueblo de Dios necesita instrucción. Y sin que se tome a mal mi comentario, tenemos demasiada experiencias, demasiadas experiencias. Hay mucha emotividad, mucho emocionalismo hoy en muchos sectores de- del pueblo de Dios. Y hay un sobreénfasis que ha venido con el tema de la sobrenaturalidad, en la cual por supuesto que yo creo. Yo creo en las manifestaciones de Dios, creo en un Dios de poder, creo en un Dios que sana, creo en un Dios que liberta, creo en los procesos de restauración, y de hecho pues la parashá tiene que ver con esto, la de esta semana y la que viene. Creemos en todos estos procesos, pero en todo tenemos que tener un equilibrio, porque la tendencia del ser humano es ser pendular, ¿verdad? Entonces Dios habló algo ayer y se le da con fuerza a eso una verdad revelada, pero cuando viene otra verdad revelada que tiene como objetivo complementar la anterior, entonces va el péndulo, se sobreenfatiza esta verdad y esta otra se deja de lado, cuando deberíamos ir sumando. La revelación de Dios es eslabonada, lo que Dios habló ayer será el fundamento para lo que Dios está hablando hoy, más lo que Dios nos revele hoy y lo que reveló ayer será el fundamento para lo que Dios hablará mañana. Dios es totalmente coherente, congruente con lo que Él habla, y hay una recurrencia, una continuidad en lo que el eterno Dios ha hablado, está hablando y hablará. Entonces, pienso que nuestro aporte tiene como objetivo ayudar, aportar, como muchos lo están haciendo, para traer fundamento, porque al sobreenfatizar las experiencias, eh, a veces se deja de lado con mucha sutileza, ¿verdad? Se deja de lado el tema del fundamento, el tema de la instrucción, el tema de la palabra, es fundamental. Por eso amamos las parashot, por eso amamos estos espacios, y compartimos de lo que Dios nos da, de lo que tenemos, de lo que hay en nuestro depósito, con la intención de que ustedes sean edificados, de que ustedes sean fortalecidos, y también con la idea de formar, de normar el tema de fundamento, el tema del estudio, el tema lo sistemático en el estudio. ¿Por qué? Porque sobre todo en Latinoamérica, ¿verdad? El nivel de lectura del latino promedio es muy bajo. Se habla de 0,89 libros por año, es decir, ni un libro completo es el promedio. Eso nos deja a nosotros un gran vacío, ¿verdad? Y en el pueblo de Dios, creo yo que deberíamos romper esa estadística, deberíamos, aun cuando muchos leen la escritura, pero no la estudian. Leer y estudiar son dos cosas totalmente diferentes. Yo no leo por requisito, o sea, yo no leo la escritura por requisito, leo la escritura y la estudio porque ella es la que va a normar mi vida. Eso es lo que pone fundamento, ¿verdad? Y yo siempre he dicho, hay ministros que te llevan allá a las alturas, pero cuando la gente aterriza no tiene fundamento. Entonces hay otros ministros que trabajamos para que cuando las personas aterricen tengan un fundamento sólido sobre el cual fundamentarse.
el movimiento pentecostal, que fue extraordinario en muchas cosas, ¿verdad? Nos trajo muchas cosas buenas, pero por otro lado hubo un énfasis, y en un sector del pentecostalismo trajo un énfasis donde nos dejó ayunos de palabra, de fundamento, porque todo fue inspiracional. Entonces valga este comentario para decirle que si usted no tiene como práctica común, ¿verdad?, leer, estudiar las parashot, usted las puede encontrar en internet, puede encontrarlas y siguiendo esta metodología, pues usted tiene un fundamento hermoso, puede trabajar con la palabra y ese fundamento pues le va a ayudar muchísimo. Hay gente que dice, pero eso es de los judíos. Bueno, como siempre. Pero la verdad no, Yeshua estudió las parashot. Y no podemos tomar unas cosas y dejar otras, ¿verdad? Yeshua estudió las parashot. Y de hecho, cuando él proclama Isaías 61, que es cuando él regresa después de aquel tiempo que estuvo desaparecido, ¿verdad? Como era la costumbre, se le invitó en la sinagoga, en el Shabbat, se le invitó a leer la porción de la Haftará, la porción de los profetas, que correspondía justamente a la parashá de esa semana. Parashá es repaso en hebreo. Le tocó la porción de los profetas y él empezó a leer Isaías 61, el Espíritu del Eterno Dios está sobre mí. Entonces, eso él lo hizo dentro de este contexto de las parashot, y las parashot, su estructura, su ordenamiento, etcétera, se lo debemos a Esdras. Esdras fue quien trabajó con esto. Ok, la parashá de esta semana es la parashá número 7 y se llama Vayetze, y salió, de Génesis 28:10 al 32:2. Es una porción, como dije al inicio, una porción hermosa de la Escritura, una porción muy hermosa porque tiene que ver con el proceso de Jacob. Inicia cuando Jacob va a Betel y tiene el encuentro con Dios, y más adelante yo voy a hablarle de cómo Jacob, el proceso de Jacob de cambio y de transformación para convertirse en el príncipe de Dios y en el progenitor de los 12 príncipes que luego se convirtieron en las 12 tribus, a su descendencia. El proceso de él se da entre Betel y Betel, es decir, él tiene su primer encuentro con el eterno Dios en Betel, y luego el Eterno le dice que vuelva a Betel, pero él vuelve en otra condición. Él vuelve en otra condición porque entre Betel y Betel, él vive un proceso. Y este proceso lo cambia, transforma. Recordemos que los procesos en la Escritura son fundamentales. No tenemos a un hombre o una mujer que Dios haya usado en la Escritura que no tenga proceso, que no haya vivido un proceso y ese proceso le haya cambiado, y al cambiarle y transformarle le haya alineado con la voluntad de Dios. Los procesos son importantes porque los procesos justamente generan cambios, y con los cambios entonces viene la transformación. La palabra cambio genera resistencia al ser humano en términos generales. Hay anticuerpos que se activan cuando se dice cambio, pero si nosotros llegamos a entender la importancia y la necesidad del cambio, entenderíamos que el cambio es nuestro aliado para llevarnos a una condición mejor y alinearnos con aquello que el eterno Dios está hablando. ¿Qué es lo que tiene que cambiar? Hay cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas, que tienen que ser ajustadas, y Dios en su misericordia hermosa y eterna lo va haciendo de acuerdo a nuestra disposición. Y vuelvo a mi punto, el estudio de la palabra, la instrucción, va a ayudarnos a esto, obviamente dentro de un contexto meramente y totalmente profético, porque si no, no hay cambio. Lo que tendríamos es religión. Yo soy un convencido de que
en el buen entendimiento de lo que es el mover profético, que va mucho más allá de palabras proféticas. Tiene que ver con la esencia y la dinámica del proceso de Dios para su pueblo y el cumplimiento de aquello que Dios estableció. Lo profético, entonces, es lo que genera el contexto donde todo esto se va a dar y donde la palabra es activada, donde la revelación de la palabra viene a nuestra vida para generar un cambio. Ok, entonces Jacob tiene un proceso que va desde Betel a Betel, desde el capítulo 28 y luego en el capítulo 35, Jacob vuelve a ser llamado por el eterno Dios a Betel. Pero en el capítulo 28, a partir del verso 10, se nos narra la experiencia de Jacob, una experiencia extraordinaria que definitivamente marca su vida y la vida de su descendencia, y a la postre tiene una repercusión importantísima, no solo sobre el pueblo de Israel, sino también sobre nosotros a través de Yeshua. Pero nos deja una enseñanza hermosa. Le voy a plantear lo siguiente: cuando hablamos de cielos abiertos, ¿de qué estamos hablando? Sí, le hice una pregunta. Cuando decimos los cielos se abrieron, o decimos Señor, abre los cielos, ¿a qué nos referimos? ¿Qué es lo que usted percibe? ¿O qué es lo que usted entiende, intuye? ¿O cuál es la revelación que tiene en relación a los cielos abiertos? Cielos abiertos, no dice cielo abierto, sino cielos abiertos. Hashamayim sería la palabra en hebreo y es plural, cielos. Ok. ¿Qué es lo que usted visualiza, entiende? Bueno, lo que yo quiero compartirle hoy, como normalmente hago, es una porción de la parashá, y me voy a enfocar en la experiencia de Jacob y repasar algunas cosas, para algunos repasarlas, porque los que me han oído enseñar así saben que el tema de los cielos abiertos es uno de los temas con los que yo más he trabajado. Y para los que no, pues tal vez entonces será nuevo en un buen sentido. Nuevo no quiere decir novedoso, nuevo tiene que ver con frescura. Entonces, yo quiero hablarle del proceso de Jacob, una parte hoy y el próximo viernes la otra parte, pero el proceso de Jacob, lo que sucede en el inicio de ese proceso de Jacob, entre el capítulo 28 y el capítulo 35. Y todo lo que ahí se genera, o por lo menos lo que se genera a mi entender, no todo, porque yo no tengo todo ese conocimiento, pero sí qué es lo que ahí se genera. Entonces, en el verso 10 dice lo siguiente. Dice, y salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó, pónganlo entre comillas. Y he aquí, la traducción Reina Valera y otras, dice, he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. He aquí que el Eterno estaba en lo alto de ella. Yo quiero que usted señale eso. Dice, he aquí, el Eterno estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Elohim, el Dios de Abraham, tu padre.
y el Dios de Isaac, la tierra en la que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en tu simiente. Esto fue lo mismo que el eterno Dios le dijo a Abraham. Entonces, Jacob está recibiendo la herencia y el legado y el llamamiento de Abraham directamente, porque anteriormente llama a Abraham padre de Jacob. Ok, aun cuando su padre, biológicamente hablando, era Isaac, pero aquí estamos en un contexto más profético. Ok, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Dice, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eso también el eterno Dios te lo dice a vos, me lo dice a mí. No te voy a dejar hasta que haga contigo lo que te he dicho. ¿Ok? Dice, y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente el Eterno está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no era otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella y llamó el nombre de aquel lugar Betel o Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Es decir, Jacob le cambió el nombre de la ciudad. E hizo Jacob voto diciendo, si fueres conmigo, me guardares en este viaje en que voy, y me dieres pan para comer y vestido para vestir, y si volviere en paz en casa de mi padre, el Eterno será mi Dios, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. De todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. El diezmo apartaré para ti. Lean esto los que dicen que el diezmo es de la ley. Antes de que el Eterno le entregara las tablas a Moisés en el monte, ya estaba el diezmo. El diezmo no es de la ley, como algunos dicen, limitando a lo que el Eterno le entregó a Moisés. Ok, pero mi punto no es el diezmo. El diezmo entra bajo el orden de Melquisedec, porque el libro de Hebreos dice, cambiando el sacerdocio, cambió la ley. Todo lo que tenía que ver con el sacerdocio, los rituales, los sacrificios, incluyendo el diezmo, cambió, claro que sí, bajo el orden de Melquisedec. Abraham se encontró con Melquisedec. Melquisedec le dio pan y vino, y él le entregó los diezmos. Melquisedec, en mi opinión y la de muchos, es Yeshua, el símbolo del pan y el vino, es una de las evidencias. Entonces, cuando el sacerdocio arónico cambia, el diezmo, como se concibe y se plantea en la instrucción que el eterno Dios le dio a Moisés, cambia. Malaquías dice que maldito el que no diezma. Entonces, eso cambia el sacerdocio. Ahora estamos dentro del sacerdocio de Melquisedec. Entonces, el diezmo, según la línea arónica, traía maldición a quien no lo cumplía. El diezmo, según el orden de Melquisedec, no trae maldición, trae solo bendición. Bien, no es el tema, solo se lo menciono porque a lo mejor alguien tenía que escuchar esto. Bien, entonces dice el relato bíblico que Jacob se acuesta y tiene una experiencia. ¿Cuál es la experiencia que Jacob tiene? Los cielos se le abren. Entonces, entendamos lo siguiente. Quiere decir que una dimensión que no es la nuestra, la natural, se establece. La dimensión, llamémosle por ahora, de lo eterno, se le abre a Jacob. Y en aquella experiencia,
él ve ángeles subiendo y bajando. Lamentablemente, la traducción, muchas traducciones, dicen escalera. Y en la mente de muchas personas, ¿verdad?, la imagen que se viene es justamente de una escalera con peldaños. Sin embargo, no está hablando de una escalera, sino está hablando dimensiones en el cielo. Es decir, la Escritura habla de 7 cielos, no de 3, sino de 7 cielos, y no es el tema, y no voy a entrar en el tema porque tendría que abarcar mucho tiempo para esto, pero la Escritura, y hay pasajes muy claramente establecidos donde se nos habla de 7 cielos. Entonces, dice que los cielos se le abrieron, ¿ok? Literalmente, plural, se le abrieron. Esto estableció una comunicación donde Jacob se encuentra en una dimensión que no era la natural. Lo primero entonces que se nos relata es que cuando los cielos se abren, él ve ángeles subir y bajar. Es decir, los ángeles se desplazaban. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un ducto, estamos hablando de un vórtice. La palabra que se usa ahí es sulam. Sulam. ¿Qué significa sulam? Significa paso, ducto. También se le llama puerta. Juan, en Patmos, dice que vio una puerta y uno que le dijo, sube acá. Se le llama puerta. También se le llama torbellino. A Elías lo envolvió un torbellino y ascendió en ese torbellino. Entonces, puerta, torbellino, ducto, vórtice, también se puede definir como un paso dimensional entre lo natural del hombre, entre nuestra dimensión natural y las dimensiones de Dios. El sulam es lo que nosotros entendemos como cielos abiertos. Sulam ha-shamaim, es decir, paso, ducto, puerta, vórtice de los cielos, que comunica lo divino con lo terreno. Estamos hablando de la presencia revelada de Dios. El huerto del Edén tenía el sulam abierto. Yeshua dijo, después de que salió de las aguas bautismales, fue al desierto, y después de pasar el desierto, él dijo, a partir de ahora verán al Hijo caminar a cielo abierto. Y dice que inmediatamente que él salió de las aguas bautismales, dice que los ángeles le servían. Quiere decir entonces que sobre Yeshua estuvo abierto el sulam, él tuvo abierto los cielos en todo el proceso de su ministerio. Él dijo, a partir de ahora verán al Hijo del Hombre caminar a cielo abierto, es decir, bajo la activación del sulam ha-shamaim. En ese contexto, dentro de ese contexto, Yeshua dijo, lo que yo veo hacer al Padre es lo que hago. Lo que oigo del Padre es lo que digo. En mi opinión, eso es literal. Los cielos estaban abiertos. En Juan 17 vemos a Yeshua hablando con el Padre. Y le dice, así como tú y yo, Padre, somos uno. Ahora, por favor, ubique bien ese contexto. El cielo está abierto. El paso, el ducto, el vórtice, lo divino está conectado con lo terreno. Y Yeshua está hablando con el Padre. Está hablando directamente. Le está hablando cara a cara.
Y le dice, así como tú y yo somos uno, que ellos sean uno. La gloria que me diste, yo se las he dado, para que el mundo crea que tú me enviaste. Oiga bien esto, la gloria de Dios no es para que ningún ministro se luzca. La gloria de Dios es para que el mundo crea que el Padre Eterno envió a Yeshua. Está bien claro en Juan 17. Ok, entonces, cuando el cielo se abre, lo divino se conecta con lo terreno, lo perfecto con lo imperfecto, lo imperecedero con lo perecedero, cambiando, afectando todas las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. Afectando las circunstancias, es decir, cuando nosotros decimos los cielos se abrieron, eso implica que la manifestación del Dios eterno va a afectar circunstancias de tiempo, de lugar y de persona. Cada vez que los cielos se abrieron en la Escritura, cada vez que el Sulam se abrió y los 7 cielos fueron abiertos para ser conectados como un túnel, como un canal con la tierra, en un punto determinado, en un momento determinado, bajo circunstancias determinadas y personas escogidas para eso, algo extraordinario sucedió. El día de Shavuot o Pentecostés en el libro de los Hechos, los cielos se abrieron. Los cielos se le abrieron a Saulo de Tarso. Y dice que Yeshua le habló en hebreo. Eso dice el texto, por supuesto. Le habló en hebreo. Le pudo hablar en griego, el cual Pablo hablaba. Le pudo hablar en arameo, que también Pablo lo conoce. No, pero le habló en la lengua materna. Yeshua le habló en su propia lengua, le habló en hebreo. Los cielos se abrieron. Cuando dice que los cielos se abrieron, allí en Hechos 9, ¿cuál es el contexto? Dice que un torbellino de luz lo rodeó. Lo rodeó de tal, y dice que la experiencia fue tan fuerte con ese torbellino de luz que él quedó ciego temporal y parcialmente. O sea, su ceguera obviamente no fue total, pero por un tiempo estuvo sin ver. ¿Por qué? Porque estamos hablando no de luz natural, no estamos hablando de la luz nuestra, estamos hablando de la luz de la gloria de Dios. Esa luz que dice el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que cuando la nueva Jerusalén se establezca no habrá necesidad de sol ni de luna, porque la gloria de nuestro Señor lo alumbrará todo. La gloria. Entonces, esa luz, que es luz blanca, trajo para Pablo un impacto tan fuerte en sus pupilas que las redujo tanto que su ceguera fue temporal. Y luego el Eterno envió a Ananías para que orara por él, etc. ¿Qué estamos hablando? La vida de Saulo fue transformada porque los cielos se abrieron. Otro ejemplo, dice la Escritura que el Eterno Dios, en el libro de Éxodo, que el Eterno Dios vio el campamento de los egipcios a través de la columna de fuego. Es decir, la columna de fuego es una de las manifestaciones o de las formas en que se manifiestan los cielos abiertos, el Sulam HaShamayim. Y dice que a través de esa columna de fuego vio el campamento enemigo, pero también los cielos abiertos se manifestaron en forma de nube durante el día, mientras el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y como columna de fuego en la noche por los fríos del desierto.
Estamos hablando entonces del Sulam Hashamay, seguimos hablando de los cielos abiertos. Por tanto, cada vez que algo sobrenatural sucede, que tiene una manifestación abierta, integral, tiempo, lugar, persona, es que los cielos se abrieron. Ahora, déjeme explicarle lo siguiente. Cuando la Escritura dice o habla de lo sobrenatural es la consecuencia de la intervención de nuestro Dios en nuestra dimensión. ¿Por qué? Porque Él se mueve en una dimensión de eternidad. Una dimensión de eternidad. En Isaías, si lo quiere buscar conmigo, por favor. En Isaías 57 hay un verso que por demás es hermoso. El verso 15 dice, porque así dijo el alto y sublime. Una versión dicen, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Dios no habita en la eternidad. Otra versión dice que Él es la eternidad y Él habita con el santo, el puro de espíritu, el quebrantado, etc. Es decir, el eterno Dios es y define la eternidad. Él no es eterno en el sentido cronológico. Eso no es lo que quiere decir. Está hablando de un estado, está hablando de una condición. A partir de Él entonces se establece la eternidad. Él no vive en la eternidad. Él es la eternidad. Por tanto, cuando los cielos se abren y hay una manifestación visible de Dios, su presencia revelada, se manifiesta. La incursión de la dimensión de lo eterno en la dimensión natural establece lo sobrenatural. Entonces, Dios no es sobrenatural. Dios es eterno. Él es la eternidad. Y cuando Él incursiona en nuestra dimensión natural, entonces se establece lo sobrenatural para que aquello que es natural sea afectado por lo eterno. Y entonces, en el caso nuestro, los seres humanos, los hombres, entonces recibamos eternidad. Eso fue lo que se nos dice en la Escritura, que el eterno Dios puso eternidad en el corazón de los hombres. A través de Yeshua, esa eternidad se activa. Cada experiencia a cielo abierto dejará en nosotros una cada vez mayor porción de eternidad. ¿Qué implica eso, Carlos Soto? Eso implica que tu capacidad de moverte en aquella dimensión, de ser sensible a esa dimensión, de experimentar cada vez más esa dimensión, va a aumentar. Eso quiere decir que a mayor eternidad, mayor activación de ese potencial que nosotros tenemos en Dios. Algunos enseñan y dicen que hasta cuándo vamos a estar hablando de potencial. De una vez y por todas ya Yeshua vino y ya eso que era potencial ya está. Sí, yo entiendo la idea, pero como todos los verbos en la Escritura están en sentido continuo, entonces Dios me da a vivir una porción hoy, pero mañana otra. La Escritura dice que a través de Yeshua tenemos toda autoridad.
Ajá. Entonces yo le pregunto a cualquiera, ¿usted tiene toda la autoridad? ¿Está manifestando toda la autoridad o está manifestando parcialmente la autoridad? Dice que el justo por la fe vivirá. La fe tiene que ver con una dimensión. Donde hay fe hay transformación. Entonces, ¿está usted transformándolo todo? No, estamos en un proceso. Y el eterno Dios, en la medida que va activando revelación, nos va entonces introduciendo en una mayor dimensión. Ok. Y esto es provocado por la eternidad. Cuando nosotros decimos, me tocó Dios, si eso no es una experiencia sensorial, si esa no es algo que yo creo con mi mente y hay una verdadera experiencia de que Dios me tocó, como decimos en el lenguaje popular, Dios me tocó, ese Dios me tocó va a generar una transformación. Una transformación. Para que la letra se convierta en vida. Para no hablar teóricamente, porque los teóricos no cambian nada, sino vivirlo. Ok, vuelvo al Sulam. Cuando los cielos se abren, entonces, lo sobrenatural de Dios se activa. Ahora vea esto. Usted y yo nacimos de nuevo, porque un día los cielos se abrieron. El Espíritu de Dios nos llevó frente al madero para ver a Yeshua colgado del madero. Y luego entonces nos fuera revelada la otra parte, que es Yeshua sentado a la diestra del Padre. Y se completó en nosotros un nuevo nacimiento. Eso que entendemos y llamamos nuevo nacimiento tiene que ver entonces con una experiencia de lo eterno, tocando nuestra humanidad y provocando a través de lo sobrenatural ese nuevo nacimiento. Entonces, usted y yo, al nacer de nuevo, la eternidad fue establecida en nosotros. Y por ende entonces, al haber eternidad en nosotros, ahí radica la promesa de una nueva vida y una vida eterna. Póngame cuidado. Entonces, lo sobrenatural, no es lo que nos acontece. Nosotros somos sobrenaturales. Yo espero estar explicando bien. ¿Por qué? Porque al nacer de nuevo cambia todo nuestro panorama. Dice el apóstol Pablo en Colosenses que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de Yeshua. Quiere decir entonces que nos llevaron en un viajecito arriba, nos sentaron en lugares celestiales y luego nos trajeron de nuevo. Y entiéndame la idea que le estoy planteando. Quiere decir entonces que ahora, bajo una investidura de eternidad, yo vengo acá como un representante no solo del reino, sino autorizado para moverme en la sobrenaturalidad de Dios. Entonces lo sobrenatural no es lo que nos acontece, es lo que somos. Nosotros somos sobrenaturales, somos el producto, el fruto de la intervención de lo eterno, del Dios eterno en nuestra humanidad natural, carnal, para provocar un nuevo nacimiento, un nuevo hombre, y entonces la capacidad de activar lo sobrenatural donde quiera que usted y yo vayamos. Y a través de nosotros, circunstancias de tiempo y de lugar sean afectadas. Eso tiene que ver con lo profético, eso
es parte de la definición de lo que es lo profético. Es alinear las cosas, no solo yo, no solo usted, sino las circunstancias también, a lo que Dios ha hablado, a lo que Dios ha establecido. Caminar sobre lo que Dios ha hablado, eso es mover profético. Y la sobrenaturalidad entonces no es lo que me acontece, vamos. Yeshua dijo, y estas señales seguirán a los que creen. Y sí, aunque ese pasaje de Marcos no está en los textos más originales, las copias más antiguas, pero es una realidad que eso sucedía. Las señales siguen a los que creen. Entonces, si las señales siguen a los que creen, ¿por qué los que dicen creer andan buscando señales? Porque no han entendido que nosotros fuimos llamados para hacer las señales. Que las señales nos seguirían a nosotros y no que nosotros seguiríamos las señales. Hoy hay mucha gente detrás de señales, buscando quien les ponga las manos, buscando quien le dé una palabrita profética. Y estoy hablando en un sentido equivocado, porque es bueno, una palabra profética te cambiará la vida, pero no podemos vivir coleccionando palabras. Dios nos da una palabra profética para que hagamos algo con eso. Y a partir de ahí nuestra vida cambiará, y se lo aseguro porque esa es la experiencia de muchos que yo conozco, incluyéndome yo, por supuesto. Entonces, cuando los cielos se abren, lo eterno de Dios activa lo sobrenatural. Dice la Escritura que allá en Gabaón los cielos se abrieron. El eterno Dios le habló a Josué y le dijo, dile al sol, detente en Gabaón. Y Josué accionó la palabra y a través de su decreto sucedió lo que ya usted y yo sabemos. La Escritura está llena de experiencias de estas. Entonces, cuando los cielos se abren, las circunstancias de tiempo, de lugar y de persona sufren una transformación. Entonces no es tan difícil darnos cuenta si realmente los cielos se abrieron o los cielos no se abrieron. Y para que los cielos se abran tenemos que estar alineados en tiempo, lugar y persona, obviamente. Tenemos que estar en el tiempo que Dios señaló, tenemos que estar en el lugar que Dios apartó y con las personas que Dios seleccionó. Ese es el tema. Ese es el tema. Entonces nos encontramos con Jacob. Vuelvo a Jacob. ¿Qué le sucede a Jacob? Los cielos se le abren. Y eso marca para Jacob el inicio de un proceso extraordinario. Dice el texto que la experiencia asombra a Jacob. La expresión de él es terrible, o la traducción es terrible es este lugar y yo no lo sabía. Pero la expresión este lugar en el hebreo es la palabra Macón. Y Macón no se refiere a un lugar físico. Macón es el nombre de uno de esos 7 cielos. Entonces, lo que Jacob está experimentando es extraordinario, porque dice, terrible es este lugar. No se está refiriendo a la tierra, sino al cielo abierto, Macón. Y yo no lo sabía. ¿Qué experimenta él? Ve ángeles subir y bajar. Muchas cosas se dicen de esto. Los cabalistas lo interpretan de una manera, algunos rabinos de otra, etc. Yo me limito a lo que el texto dice. Un movimiento angelical a través de una persona o por una persona a quien Dios había llamado y había seleccionado para un trabajo importantísimo.
Hay una intervención angelical en una medida o en alguna medida similar a lo que nos narra, lo que se nos narra en relación a Yeshua después de que sale de la tentación en el desierto. Ángeles venían y le servían. Aquí los ángeles, en el caso de Jacob, están sirviendo al propósito de Dios y de una forma indirecta a Jacob. Pero también al abrirse el mundo espiritual a Jacob y sus ojos espirituales para ver aquella experiencia, le permite entonces a Jacob empezar un proceso de transformación. Los ángeles entonces pasaban de esa dimensión, llamémosle espiritual, a la dimensión natural, y estaban subiendo y bajando. Es decir, Jacob vio la actividad angelical, y dicho sea de paso, aunque la mayoría de las traducciones dicen alas, que los ángeles tienen alas, póngame cuidado lo que yo le voy a decir. La idea de los ángeles con alas es una idea babilónica. Los traductores de la palabra hebrea, donde se extrae la palabra alas, hay tres significados más. Uno de ellos es alas. Malaquías dice que Yeshua traía en sus alas salvación. Él no tenía alas de pajarito. Está hablando del talit que él traía. Entonces tenemos dos alas. Dice que el Eterno con sus alas envuelve como la gallina a sus pollitos, nos envuelve como la gallina a los pollitos. Pero también tiene que ver con resplandor de gloria. Entonces yo le pregunto a usted, si estamos hablando de un vórtice, si estamos hablando de un paso dimensional, si estamos hablando de que los ángeles tenían que desplazarse a la velocidad de la luz y un poquito más para atravesar por ese ducto dimensional, ¿usted cree que lo podrían haber hecho volando como pajaritos? Tenemos un problema de traducción y de interpretación, pero además el prejuicio, la influencia de Babilonia, que distorsiona el tema. En ningún momento el eterno Dios estableció que los ángeles tienen alas. Estudie bien y analice bien para que vea. Ok, vemos ángeles subiendo, bajando y desplazándose. ¿A dónde quiere ir Carlos Soto? Ponga cuidado a esto. Jacob está en Betel. Y Betel significa casa de Dios. Así lo dice él. Esto es casa de Dios. Dice, y puerta del cielo. Ahí entonces nos está hablando, pero dice que él vio al Eterno. Al final, que vio a Elohim, al final de ese torbellino. Pero en Éxodo 33:20 y en Isaías 64:4 se nos dice con toda claridad que ningún hombre ha visto a Dios. Que si un hombre ve a Dios, muere. Moisés, el Eterno lo escondió en la peña y con su mano lo protegió y solo vio cuando pasó, así cuando ya había pasado. Ningún hombre puede ver a Dios y quedarse para contarlo. Entonces, ¿a quién vio Jacob al final de ese torbellino? Al final de ese torbellino, en el Macón, él vio a Yeshua. Era Yeshua. El Salmo 64:4 lo dice con toda claridad. Y solo tú has visto al Altísimo. Está hablando de Yeshua. La experiencia entonces que Jacob tiene con el cielo abierto le revela a Yeshua al final de ese torbellino.
este lugar, Macón, ángeles subiendo y bajando, pero al final está Yeshua. Y a ese lugar le pone casa de Dios. Ahora, yo le voy a pedir, por favor, que usted le ponga mucha atención a lo que le voy a decir a continuación. La palabra casa es Beit. Entonces la traducción sería Beit Elohim. Cuando el eterno Dios lo crea todo, y de acuerdo a como nos narra el verso 1 del capítulo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bereshit bara Elohim. Bereshit bara Elohim. Hachamayim ve'ed haaretz. Los cielos y la tierra. ¿Ok? La palabra Bereshit empieza con la letra Beit. Y uno de los debates rabínicos, pues es, ¿por qué si la primera letra del alfabeto hebreo es Aleph? ¿Por qué la Torah empieza con Beit? Se dice, pues debió de haber empezado con la letra Aleph, pero hay una explicación y para mí muy hermosa y la voy a resumir. La Aleph representa al Dios eterno. Entonces, Aleph habla del Creador y luego viene entonces Bereshit. De Aleph, el Creador, Bereshit. Dios creó todo. Pero la palabra Beit, con la que empieza Bereshit, la palabra Bereshit, que empieza con Beit, la letra Beit significa casa, familia. Y en el hebreo pictográfico significa tienda. Entonces, póngale cuidado a esto. El eterno Dios, Aleph, creó todo como una casa, bajo una cubierta, Macón, bajo una cubierta como si fuese una tienda, para que habitara ¿quién? Su familia. Ponga cuidado, este es el diseño original de Dios eterno. El diseño de Dios para su pueblo es el de una familia. El concepto iglesia no está alineado con eso, que es, dicho sea de paso, un concepto griego, eclesía, asamblea. Pero era una asamblea convocada esporádicamente. Y ya vamos a ver cómo le llama Yeshua. Entonces, Aleph, el eterno Dios, creó todo como una casa, bajo una cubierta, como si fuese una tienda, el Macón. ¿Para qué? Para que habitara su pueblo. Bajo esta idea, ponga cuidado, vamos luego otra vez donde Jacob, pero si usted sigue leyendo en el hebreo, después de que dice Elohim, viene la palabra, una partícula, et, que no tiene traducción, no tiene una traducción literal al español. Et está conformado por la letra Aleph y la letra Tav. Aleph es la primera letra del alfabeto hebreo y Tav es la última letra del alfabeto hebreo. Esto nos relaciona con la persona de Yeshua. ¿Por qué? Porque Colosenses dice que todo fue creado por Él, fue creado a través de Él y fue creado por Él, por Yeshua. Óigame bien, el libro de Apocalipsis dice, en las traducciones al griego, que Yeshua es el alfa y la omega.
Pero si vamos al idioma original, no sería alfa ni sería omega, porque no tendría una relación, o no podría establecerse una relación, porque alfa y omega significan otra cosa. Pero la traducción correcta sería Aleph y Taf. Yeshua es el Aleph y Yeshua es el Taf. Abrir, cerrar. El que abre y cuando él abre nadie cierra, y el que cierra y cuando él cierra no hay quien abra. Entonces, esta partícula et la encontramos ahí en el libro de Génesis para evidenciar que el Yeshua estuvo ahí en la creación, que él participó de aquello. Entonces, cuando dice Elohim plural, en mi opinión y la de muchos, ahí está involucrado, está incluido Yeshua. Ponga cuidado. Entonces, el eterno Dios creó todo, lo creó todo como una casa para que habitara su familia. Y la palabra crear, bará, está conformada por dos letras. Nuevamente la Beit y una Reish, que es nuestra R. V y R. Beit y Reish. Reish significa cabeza. Y Beit, casa, familia. La cabeza de una familia. Vamos. Y luego entonces habla de Elohim y habla de Yeshua. Entonces, el eterno Dios lo creó todo bajo un diseño, que fuera una casa donde habitara su familia, pero bajo una cubierta como si fuese una tienda, el Macón, y con una cabeza. Esa cabeza sería Yeshua, es Yeshua, porque todo fue creado por él. Todo fue creado para él, fue creado a través de él. Entonces, ahí en la creación tenemos a Yeshua arriba del Macón. Cuando Jacob tiene su experiencia y los cielos se le abren, ve a Yeshua allá arriba. Lo ve en el Macón, allá arriba. Entonces él dice, terrible es este lugar y no lo sabía. Es casa de Dios. Es la tienda, el Macón. Ah, esto tiene una tienda. Esta es una familia. Ahora ponga cuidado. En Mateo 16, 18, Yeshua le dice a Pedro, y tú eres Keifas, Pedro. Y luego dice, y sobre esta roca, Petra en griego, Aven en hebreo. Y como el carpintero lo que hablaba era hebreo y lo que estaba transmitiendo era medular, no lo iba a transmitir en una lengua que no fuera la lengua hebrea, y muchos eruditos modernos y estudiosos desmienten aquella idea y aquel argumento, aquella teoría de que el hebreo en aquellos tiempos era una lengua muerta y lo que se hablaba era griego. No es así. Él dijo Aven, y Aven, como he enseñado en otras ocasiones, es una palabra compuesta, Av, padre, y Ven, hijo. Él dijo sobre esta Ven, roca, sí, él por supuesto, Yeshua, la piedra angular. Pero también nos da a entender que él pertenece a algo mayor. Él tiene un padre. Él es parte de una familia. Entonces él dice, sobre esta roca, la familia. ¿Por qué? Porque el Eterno, el Padre Eterno, lo estableció a él como la cabeza de esa familia. Es el rey del reino. Es la cabeza.
sobre esta roca, dice, edificaré. Y la palabra en edificar en griego nos redunda la idea. Edificar, oikodomén, es construir una casa, una familia, una ciudad bajo un diseño. Entonces, la perspectiva de Yeshua es reconstruir, restaurar aquello que Adán perdió, aquello que Adán echó a perder, es reconstruirlo. Aquel diseño original, volverlo a establecer. Entonces dice, sobre esta roca, la familia, voy a edificar de acuerdo a un diseño, el diseño de familia, no a la iglesia. Esa palabra Yeshua no la dijo. Él dijo Kehilá. Kehilá es comunidad de creyentes. ¿En quién? En Yeshua. Eso es diferente. Eclesía, que es un concepto griego que tiene que ver con el dios Hermes, los dioses del Olimpo y los oráculos que eran transmitidos por Hermes de los dioses a la gente, y para eso convocaban asambleas, eclesía a la gente para que fuera transmitido. Ese concepto griego no tiene que ver nada con el concepto y el pensamiento hebreo. Señores, esto no es judaizar. Creer en el concepto eclesía, eso se llama helenizar y también romanizar, porque es un concepto que no es congruente ni con lo que enseñó Abraham, ni lo que enseñó Jacob, Isaac, ni Jacob, ni lo que enseñaron los verdaderos patriarcas y padres del pueblo de Dios, lo que enseñaron, lo que enseñó Yeshua, lo que enseñó Pablo. Pablo habla de paternidad. Y solo hay paternidad cuando hay familia. No es una asamblea convocada esporádicamente. No. Es una comunidad de creyentes bajo un vínculo de pacto, bajo un diseño, el diseño de familia. Y si a usted le suena esto romántico, es su problema. Y aunque sí tiene mucho de romántico, claro, pero tiene mucho de verdad. Tiene una esencia. ¿Hacia dónde nos está llevando el Señor? A volver a eso. ¿Por qué? Estamos hablando hoy de paternidad, y aun cuando muchos manosearon este tema y lo han pervertido, la verdad. Pero vamos, lo apostólico tiene que ver con paternidad. Sí, claro, han habido muchos abusos, pero por favor, si el niño se ensució, llenamos la tinita de agua, no sé cómo le dicen en su país, la tina de agua, metemos al niño para quitarle lo sucio, pero no botamos el agua sucia, la tina y al niño. Lo que hacemos es sacar al niño, secarlo, botar el agua sucia y guardar la tina por si el niño se vuelve a ensuciar. Vamos, el abuso de una verdad no anula esa verdad. Que algunos hayan abusado, eso es otra historia. Pero que el eterno Dios nos ayude a los que no lo hemos hecho a nunca hacerlo y entenderlo cada día mejor y aplicarlo cada día mejor. Ok. Entonces, comunidad de creyentes. Y en ese contexto es que dice que las puertas del Hades, es decir, los tribunales que el enemigo ha establecido, que generan estrategias invisibles para provocar una línea de pensamiento, ideología y desarrollar una cultura que sea una contracultura o una antítesis o en contra de lo que el reino establece. Eso no prevalecerá. ¿Contra quién? Contra esa comunidad de creyentes en Yeshua. Ok, ¿a dónde voy con esto? Cuando Jacob tiene su experiencia de cielo abierto y ve a Yeshua arriba, y él dice, esto no es sino casa de Dios y puerta del cielo, hubo una transformación en él. ¿Cuál es el proceso de Dios? Entonces, ¿con qué
¿cómo nos conectamos nosotros con Jacob? Aquel que Jacob vio al final del cielo abierto, es el que descendió, tomó forma de hombre, murió, resucitó y se sentó a la diestra del Padre. Es aquel que vino a redimirlo todo y a definir los lineamientos. Y nos establece a nosotros para que continuemos lo que Él estableció, lo que Él inició, para que le demos continuidad. Entonces, los cielos se están abriendo hoy. Y cada vez que usted tenga una experiencia real de cielo abierto, entienda algo. Los cielos se abren para provocar una transformación. Y parte de esa transformación en usted, en mí y en todos los que nos llamamos el pueblo genuino de Dios, es para alimentar ese proceso de cambio y de transformación. Es para que el Eterno deposite una mayor eternidad, una mayor porción de eternidad en nosotros y se active esa naturaleza divina en nosotros, nuestro entendimiento y revelación de qué es el reino y cómo establecerlo vaya aumentando, pero sobre todo el entendimiento de que somos una familia, porque venimos arrastrando un contexto religioso, venimos arrastrando paradigmas, venimos arrastrando conceptos que no son de la ideología del reino, sino del cristianismo romano. Me van a disculpar y con mucho respeto voy a decir esto, pero el concepto de denominación no alimenta la unidad, todo lo contrario. Indirectamente provoca separación. Nosotros no pertenecemos a una denominación. Nosotros pertenecemos a un pueblo. Y hasta que no entendamos o no se nos revele que somos una familia, esas barreras no caerán. Está bien si su congregación se llama tal y pertenece a una red. No, eso está bien. O sea, no hay problema. No voy a debatir el tema. Lo que yo sí debato y en lo que yo sí soy bien puntual es que esas cosas no pueden generar sectarismo, no deben generar división, porque donde hay familia y paternidad, y donde hay paternidad, una sana paternidad, la familia se mantiene unida y ningún padre compite con otro. Todo lo contrario. Entonces mi amigo que es padre puede contribuir al proceso de formación de mis hijos. No hay competencia, entre padres no compiten. Es decir, en este proceso de transformación llegará un momento en que la verdadera paternidad de Dios nos va a moldear a los líderes. Y vamos entonces a poder modelar esa paternidad y no habrá rivalidad. El síndrome de Nimrod, de la división, de la separación aquella que se dio, ya no va a estar. Ya no estaremos bajo el concepto de parroquias, cada quien en lo suyo y Dios en la de todos. Pero no se meta usted en mi territorio, este es mi territorio. No. Entenderemos que lo que tenemos son expresiones de la familia de Dios distribuidas por todo lugar. La identidad de pueblo vendrá a nosotros. Abraham es llamado el padre de la fe. ¿Para qué? Para que a través de su figura paterna, lo que representa y modela, se formara un pueblo. El concepto sigue vigente. Abraham sigue siendo nuestro padre, lo dice el apóstol Pablo, lo dice el apóstol Pedro. Estamos hablando de un solo pueblo, estamos hablando de una sola familia. Por eso seguimos hablando de la unión de las dos casas de Israel. Lo que Dios hizo con Jacob al abrirle los cielos fue establecerlo en la visión que le había dado a su abuelo, para que él la continuara, para que él pudiera
darle forma a esa familia y establecerla en un ADN, establecerla en una identidad de pueblo. Y eso lo logró Abraham, y lo logró Isaac, lo logró Jacob, porque a pesar de todo y a pesar de lo que se diga y a pesar de las intenciones del enemigo y las estrategias una y otra vez para anular al pueblo de Israel, la casa de Judá no lo ha podido hacer ni lo va a hacer. Por más que infiltró la casa de Efraín con los asirios allá en el norte y los esparció por toda por todo el globo terráqueo, hoy Efraín está volviendo a casa. Y lo que llamamos hoy la iglesia está abrazando a Efraín, pero Efraín está transicionando cada vez que los cielos se abren. La identidad de Efraín se afirma para volver a nuestras raíces. Porque la profecía dice que se unirán las dos casas y tendrán un solo jefe. Dice el libro de Oseas, un solo jefe. Y la palabra jefe tiene que ver con paternidad. Tendrán un solo padre y ese se llama Yeshua. Entonces, aquel que Jacob vio al final de la escalera, al final del Sulam, hoy nosotros lo tenemos igual, pero con una diferencia. Nosotros estamos sentados juntamente con Él. Ya no lo vemos de abajo hacia arriba, estamos sentados juntamente con Él. Tenemos la capacidad dada por Dios de movernos en las dos dimensiones, natural y espiritual, de lo eterno a lo natural, etc. Cada vez que los cielos se abren, entonces, Dios lo que está enfatizando es su diseño, su diseño, su diseño, el de una familia, porque así como empezó la escritura, la Torá, con Beit, así terminará una familia bajo Yeshua, bajo su cubierta. Él es Señor de todo lo creado. Los cielos se abrirán cada vez más y empezaremos a entender que el propósito de aquello, de que los cielos se abran y de esa manifestación de Dios, no es solamente tener una experiencia, sino formar parte de un proceso de transformación. Cada vez los cielos se abrirán más hasta que llegará un momento en que la dimensión de lo eterno permanecerá abierta como permaneció con Yeshua. Entonces cambiarán los cielos y la tierra, es decir, la atmósfera y el ambiente cambiará. La nueva Jerusalén se asentará aquí en la tierra, según mi percepción y mi interpretación, se asentará aquí en la tierra, y según dice Zacarías, año a año subiremos a celebrar en Jerusalén la celestial. No el país, no la Jerusalén del país Israel, la fiesta de los tabernáculos. Dice, y seremos enseñados y seremos instruidos. Cada vez que los cielos se abren, habrá más revelación para que tengamos mayor entendimiento de cuáles son sus diseños. Habrá más revelación para entender el libro que Él estableció. Independientemente de si hay o no malas traducciones, el eterno Dios sigue hablando a través del libro y lo seguirá haciendo. Porque recordemos que Torá, que Escritura, no es solo lo que está aquí. Esto representa la esencia del Padre Eterno, pero también es la bitácora del mover profético de un pueblo. Entonces, cada vez que los cielos se abran, cada vez que digamos cielos abiertos, pensemos en Bereshit, pensemos en Yeshua, pensemos en el Macón, pensemos en Jacob. La próxima semana estaremos hablando concretamente del proceso de Jacob y estableceremos algunas otras relaciones con lo que dijimos hoy, con lo que hemos compartido hoy. Tú eres
tú eres la casa de Dios. Ya no es un lugar, sino eres tú. Eso quiere decir que en otro sentido también, nosotros somos una puerta donde el eterno Dios se manifiesta. La sobrenaturalidad de Dios no son las aguas que nosotros bebemos, son las aguas que nosotros le damos al que necesita para cambiar las circunstancias. Yo no ando detrás de lo sobrenatural. Lo sobrenatural soy yo y está en mí. La eternidad de Dios me ha hecho a mí un contenedor de su gloria y un instrumento para que a través de la sobrenaturalidad provocar cambio, transformación, establecimiento de su reino. Le bendigo, que tenga un fin de semana extraordinario y Shabbat Shalom para todos. Recuerde que este es el día donde la puerta del Kadam se abre. Según nos dice Ezequiel, cada Shabbat y cada Rosh Hodesh, esa puerta se abría. Hoy tenemos cielos abiertos. Es el día que el Eterno estableció. Shabbat es el día donde se abre la puerta. Les bendigo a todos. Shalom.